Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Señor, te damos gracias porque nuevamente podemos estar en este estudio bíblico familiar. Gracias por tu palabra y gracias porque vos nos has atraído a lo largo de toda nuestra vida para que hoy estemos en este lugar y no en otro lugar, Señor. Gracias porque podríamos estar haciendo cualquier otra cosa ahora, pero no porque nosotros seamos mejores, especiales o buenos estamos acá, sino porque vos nos escogiste y nos atrajiste a vos a pesar de nosotros. Así que te agradecemos por estar en este lugar, te agradecemos por estar estudiando tu palabra que nos dejaste, te agradecemos por este pasaje de la Biblia que estamos estudiando que tiene tanto para aprender y que nos hace tanto bien, y te pedimos que sea de bendición no solo para nosotros, sino para cualquier persona en el futuro, ya sea que pueda ver el video o que pueda estar acá con nosotros, Señor. Es nuestro deseo, a través de la palabra de este pasaje, nosotros y otras personas puedan llegar a un conocimiento mayor de la persona de Jesucristo, y que sea el conocimiento de Jesucristo el que transforme tanto nuestras vidas como las de cualquier persona que pueda escuchar la enseñanza sobre este pasaje, Señor. Te pido que me ilumines mi mente, que me des la capacidad de expresar con sencillez y con eficacia todo lo que he aprendido sobre este pasaje. En el nombre de Jesús, amén. Este es el pasaje que enseña que Jesús, o sea, que Dios un día se hizo hombre. Y esa frase que nosotros tantas veces hemos dicho y hemos escuchado, tiene un significado. Dios se hizo hombre en este pasaje que nosotros estamos estudiando. Eso es algo que lo sabemos todos. Claro, porque de repente yo me encontré estudiando en esto de que tengo que ir enseñando Mateo. Lo que me voy encontrando es lo que tengo que enseñar. No puedo decidir yo qué pasajes enseño, sino que voy siguiendo el orden del libro. Y estudiamos primero la genealogía de Jesús, y ahora en este quinto estudio empezamos con este pasaje de el nacimiento virginal de Cristo. Porque en el estudio pasado simplemente lo que hicimos fue como una presentación del pasaje y hablar de un entendimiento superficial del pasaje. Hablamos del casamiento, cómo era en la época judía, y del amor verdadero que se tenían María y José, cómo este pasaje nos da un entendimiento del amor verdadero. Y del noviazgo, ¿se acuerdan? Y de cómo era el matrimonio y qué es lo que aprendemos para el noviazgo, para el matrimonio. Pero después yo sabía que teníamos que ver algo que no estaba centrado en María y en José, pero no son el personaje principal. En este pasaje el personaje principal es Jesús, es Dios haciéndose hombre. Empecé por los actores de reparto, que son María y José, dos personas a las que le cae del cielo Dios y les pide ayuda para hacerse hombre. Entonces este pasaje es el pasaje que habla de Dios haciéndose hombre. No podemos pasar por arriba rápidamente un pasaje de la Biblia que habla de Dios haciéndose hombre. Cuando una persona se encuentra con este pasaje, le tiene que cambiar la vida sí o sí. Dios, en un determinado momento de la historia, se hizo hombre como vos sos. ¿Para qué? Esa persona, le estoy diciendo a cualquiera que esté escuchando, ¿sabías que Dios se hizo hombre? Si vos realmente detenés tus pensamientos, detenés todo aquello que te desconcentre, cualquier otra cosa en la que estés pensando, y te pones a pensar en eso que te acaban de decir, que Dios se hizo hombre, se te tienen que llenar la cabeza de preguntas. ¿Qué interés tiene Dios en hacerse hombre? Dios se hizo como vos. Dios no pertenece a la raza humana. Dios es el creador de la raza humana. Pero Dios, en un determinado momento de la historia, se hizo como una parte de su creación. Entonces la primera pregunta tiene que ser, ¿por qué?
¿Qué interés tiene? Molesta la indiferencia hacia esto. Estoy ocupado en que este pasaje, a nosotros, los que estamos acá en este estudio, y a cualquiera que pueda mirar el video, no nos pase de costado. Démonos cuenta que Dios se hizo como nosotros. No nos puede pasar de costado eso. Cuando a una persona le dicen que el Dios, creador del universo, santo, se hizo como esa persona, automáticamente esa persona tiene que parar todo lo que está haciendo, sea más creyente o menos creyente, todo lo que está pensando, darse cuenta que no hay ninguna cosa que sea más importante como para seguir adelante con esa cosa y no parar y detenerse a pensar en esto. ¿Por qué? Porque Dios es lo más grande. Dios es lo más importante. Y iba a decir, Dios es lo más importante del universo, pero ni siquiera. Si el universo fue creado por Dios, Dios no está en el universo. Y ese Dios que se haya hecho hombre, ¿qué puede estar haciendo una persona? ¿O qué puede estar pensando como para decir, bueno, ¿sabes qué? Pero, déjame un poquito, ahora no tengo tiempo, estoy haciendo otra cosa, estoy pensando en otra cosa ahora. No tengo tiempo para ponerme a ver qué es lo que enseña la Biblia en cuanto a las razones y lo que implica que Dios se haya hecho hombre. Entonces, como yo sé que eso pasa, lo sé por mí, y lo sé porque ya uno tiene unos años y ya ha visto mucho cómo uno y la gente reacciona frente a la encarnación, porque ese es el tema, esa es la palabra que resume este pasaje. ¿De qué se trata este pasaje? De la encarnación. La encarnación es Dios en carne humana, Dios haciéndose ser humano. Como uno ya sabe cómo uno ha reaccionado a este pasaje, que uno lo conoce desde hace muchos años, y también ha visto cómo la gente reacciona a este pasaje como diciendo, bueno, sí, pero aguantame que estoy ocupado en mi vida ahora. Hay que hablarle cortésmente, tanto a mi familia como a la gente, y decirle, no dejes para después este pasaje. No dejes para después el hecho de que Dios se hizo hombre, porque no tenés excusa. Sentí un celo hacia el hecho de que la gente le dé importancia a esto. Claro, después me dije a mí mismo, yo no puedo hacer que la gente sienta celo. Es Dios el que los tiene que atraer. Que nos podamos dar cuenta que el hito que ocurrió hace un poco más de 2000 años, que Dios se hizo hombre, tiene que hacer que vos detengas todos tus motores, que detengas toda tu vida, que detengas todos tus pensamientos, porque Jesucristo fue Dios hecho hombre. ¿Qué implicancia tenía eso? ¿Qué significaba eso para nosotros? Y cómo poder explicarlo para convencer a las personas de que realmente vale la pena, de que detengan su vida, de que se olviden de todo lo que están pensando, haciendo, lo que les preocupa, lo que los mantiene ocupados, que pongan todo a un costado y que se sienten frente a la palabra de Dios y traten de aprender qué significa para ellas, qué significa para ustedes que Dios se haya hecho hombre. A José y a María les cambió la vida. Cuando el ángel le dijo a María, salve muy favorecida. Todos somos favorecidos en María. María fue muy favorecida porque le tocó llevar en su vientre y dar a luz a una persona que iba a tener dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Iba a ser una sola persona, pero iba a ser la única persona en la historia de la humanidad que ha tenido dos naturalezas. María fue muy favorecida porque fue el medio que Dios utilizó para poder venir a la raza humana, como un humano. Dios necesitaba a María. Bueno, necesitaba a una mujer. La eligió a María. Vaya a saber Dios por qué. Nunca mejor dicho la frase, ¿no? Vaya a saber Dios. Y la eligió a María para algo totalmente nuevo, original, extraño, que era el hecho de poner en este mundo a una persona, porque Jesucristo era una persona, pero con dos naturalezas. Eso era lo extraño, eso era lo original. Todos nosotros somos una persona, pero tenemos una naturaleza, la naturaleza humana. Jesús también era una persona, no eran dos personas en un cuerpo, era una persona, pero con dos naturalezas. Una naturaleza humana que está compuesta por el cuerpo físico y la parte inmaterial del ser humano, que es el alma, el espíritu. Pero además, esa persona, Jesucristo, tenía otra naturaleza, que es la naturaleza divina. Por eso hablamos de la deidad de Cristo, o sea que Cristo es Dios, y hablamos de la humanidad de Cristo. Cristo es hombre. Y Cristo fue 100% hombre. No era un hombre distinto a nosotros. No era más o menos hombre. Era 100% hombre, excepto porque no tenía pecado. Ni de los cometidos actualmente, o sea, él no cometió pecados,
ni tampoco tenía el pecado heredado de la raza humana, el que todos heredamos de Adán. Pero en el resto, Jesús era un hombre en todo como nosotros, en todo. Pero también era 100% Dios. No tenía algunas cosas de la deidad de Dios, tenía todos los atributos de Dios. Y ese Cristo, esa persona, estuvo entre nosotros. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Aclaro antes de empezar a leer que cada vez que utilice la palabra verbo se refiere a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a seguir leyendo, pero es muy importante entender ese primer versículo. Dice, en el principio se refiere a lo que para nosotros es el principio, pero Dios no tiene principio. Entonces, cuando la Biblia habla de principio, se refiere a ese momento en el que Génesis 1:1 relata y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se refiere al principio desde nuestro punto de vista, no al principio de Dios. Muchos nenitos me preguntan, profe, ¿quién creó a Dios? En las clases, la típica pregunta, profe, ¿y quién creó a Dios? Y obviamente, para los niños es difícil de entender, si lo es para los adultos, imagínate para los niños. En el principio Dios ya estaba. En el principio, vamos a ponerlo en palabras bien fáciles, en el principio nuestro, en el principio de nuestro mundo, en el principio del universo, en el principio del espacio y del tiempo. Cuando Dios creó el espacio y el tiempo, o sea, Dios ya estaba y creó el espacio y el tiempo. Siempre lo decimos, Dios está por encima del tiempo y por encima del espacio. Cuando no existía el espacio y por lo tanto no existía la materia, ni la energía, ni la fuerza, porque no había espacio y no había tiempo, y si no hay espacio y no hay tiempo, no puede haber materia, no puede haber energía, no puede haber fuerza. Antes que todas las cosas fueran, Él era. Antes de que el tiempo existiera, Dios ya era. Pero este versículo 1 de Juan 1 dice, en el principio era Jesús, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y este versículo de Juan 1:1 habla del mismo principio, pero dice era el verbo. O sea que Génesis 1:1 dice que en el principio estaba Dios creando los cielos y la tierra, pero Juan 1:1 dice que en ese principio estaba Jesús creando los cielos y la tierra, que Jesucristo estuvo en la creación de todas las cosas. En el principio era, existía, estaba. A lo que estoy tratando de llegar es a que en el principio estaba Dios y estaba Jesús. Y eso es lo que dice el versículo a continuación. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era, existía, estaba con Dios. Estaba Dios, la primera persona de la Trinidad, estaba el verbo, la segunda persona de la Trinidad. Y después hay una coma y dice, y el verbo era Dios. O sea que son personas distintas, pero las dos personas son Dios. Por las dudas, entre paréntesis lo digo, si alguien se está preguntando, ¿y qué onda con el Espíritu Santo? Bueno, sabemos, esto es una aclaración porque no es el tema de hoy. Me gusta salir al cruce de las preguntas que sé que a la gente se le puede venir a la cabeza. En Génesis, en el momento de la creación, el primer capítulo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Referente al Espíritu, y ahora no estamos hablando del Espíritu, pero por si alguien se lo preguntaba. O sea, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí tenemos una cosa que desde el punto de vista humano no es humana, porque si es con Dios, entonces no puede ser Dios desde el punto de vista humano. Si yo estoy con vos, entonces yo no puedo ser vos, porque para que yo esté con vos significa que yo tengo que ser algo distinto a vos para poder estar con vos. Y eso desde el punto de vista humano es correcto, pero desde el punto de vista de Dios no, porque Dios es un Dios en tres personas. Y no existe un paralelo de eso en la creación. Dice, el verbo, Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, acá tenemos a Jesús, Juan 1:3, diciéndonos que todas las cosas son todas las cosas. ¿Fueron hechas por quién? Por Jesús. Porque dice, el versículo 2 dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estuvo en todo, Él hizo todo y estuvo con Dios haciendo todo. O sea que la creación es una obra trinitaria.
Pero yo quiero que nos concentremos ahora en la segunda persona de la Trinidad, porque la segunda persona de la Trinidad es la persona de la Trinidad que se hizo hombre. ¿Eso cómo se llama? ¿Cuál es el término teológico para eso? Encarnación. Y eso es de lo que habla este pasaje de Mateo que estamos estudiando, el nacimiento virginal de Cristo. Antes de seguir leyendo el pasaje de Juan, quiero decirles, les va a interesar para anotar, son 3 términos teológicos, hay mucha teología en este pasaje, o sea, de la gente que estudia la Biblia y trata como de ordenar los conceptos, las enseñanzas, las conclusiones y ponerle como nombre a los temas y dividir los temas. Esos son los teólogos. Existen distintas formas de hacer teología. Siempre el objetivo de la teología, teología es el estudio de Dios, es ayudarnos a comprender lo que dice la Biblia, ayudarnos a comprender a Dios que se revela a través de su palabra. Entonces la teología va a la Biblia y mira todos esos pasajes de distintos géneros literarios, narrativo, profético, oraciones, etc. Y encuentra los temas de la Biblia, la redención, la expiación, o sea, encuentra los temas y le pone esos nombres y los organiza, sistematiza. Esa es una de las formas de hacer teología, es sistematizando, o sea, armando como una especie de orden, de cuadro conceptual. Voy a dar mucha teología en este pasaje, no hay que asustarse, al contrario, hay que ponerse alegre, porque la teología te permite entender las cosas. Una chica que está comprometida con un hombre para casarse y se queda embarazada por un milagro y lo tiene a un muchacho que después resulta que es Dios y es hombre, la teología nos dice, bueno, eso es la encarnación, eso es la segunda persona de la Trinidad. A eso le vamos a llamar nacimiento virginal. Le pone nombre y nos ayuda a entenderlo. La teología nos entrega 3 conceptos que son importantes que nosotros los conozcamos, porque como esto es un estudio bíblico, estamos estudiando. Primero es la palabra encarnación, que es lo que yo ya lo mencioné recién, que significa que Dios se hace ser humano, ¿sí? Para decirlo lo más sencillo posible. Dios se hace ser humano. Dios se convierte sin dejar de ser Dios. No es que Dios deja de ser Dios, sino que Dios, ¿cómo lo dice la Biblia? Se convierte, se hace. La Biblia dice, siendo en forma de Dios, adoptó la forma humana. Eso lo dice en Filipenses capítulo 2. Dios adopta la forma humana. Dentro de lo que es la definición de la palabra encarnación, es que es un movimiento descendente. Es Dios el que toma la iniciativa y de él surge, de él se origina esa obra de adoptar la forma humana, la forma de un hombre. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo notemos. Ustedes ya saben que Dios se hace hombre porque nos viene a salvar. Es Él el que toma la decisión. Él dijo, me voy a hacer hombre. Esto es importante porque los hombres, los seres humanos, tenemos la tendencia a pensar que somos nosotros los que vamos por delante de Dios y que somos nosotros los que podemos ir determinando o condicionando lo que Dios hace o deja de hacer. Con nuestra oración, con nuestras acciones, con nuestras buenas obras. Y en la encarnación, una de las cosas que nosotros aprendemos es que es Dios el que toma la determinación de encarnarse. Dios no está respondiendo a un pedido humano. Dios no se entera que a alguien se le ocurrió esa idea y dice, está bueno, lo voy a hacer. Se le ocurre a Él, lo hace Él, surge en Él la idea de encarnarse. El otro concepto, yo dije que habían 3 conceptos. Nacimiento virginal, concepción virginal. ¿Cuál es la diferencia entre nacimiento virginal y concepción virginal? 9 meses. Nacimiento virginal, una mujer que nunca estuvo con un hombre, que nunca tuvo relaciones sexuales con un hombre como para poder quedar embarazada. Un nacimiento virginal es el nacimiento de un bebé nacido de una mujer que es virgen. O sea, el que creó que el método para que haya un nacimiento sea que la mujer tenga que estar con un hombre fue Dios. Por eso mismo, como Él fue el que inventó esa ley, entonces Él mismo la puede romper. Nosotros no. O sea, si un día una chica se queda embarazada y le quiere hacer creer a los demás que es virgen, nadie le va a creer, como le pasó a María, que nadie le iba a creer. Pero María fue la única chica que se quedó embarazada virginalmente. Concepción, ¿qué es lo que es? ¿Qué es concebir? Concebir es el momento en el que la mujer se queda embarazada. Masculina, la célula aportada por el hombre, se fusiona con la célula reproductiva aportada por la mujer. En el momento que las 2 células se fusionan, a ese momento se le llama concepción. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Ocurre la concepción y si va todo bien dentro de las estadísticas y dentro de
a los 9 meses hay un nacimiento. Por eso yo decía que la diferencia entre la concepción virginal y el nacimiento virginal son 9 meses. La concepción de Jesucristo fue virginal porque no necesitó de un hombre. La mujer que era virgen, porque dice la Biblia que era virgen, sin perder su virginidad, quedó embarazada. De estos 3 conceptos que estoy explicando, el primero era encarnación, el segundo es nacimiento virginal o concepción virginal. ¿Qué sería el nacimiento virginal o la concepción virginal en relación a la encarnación? Dios toma la forma de hombre sin dejar de ser Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del nacimiento virginal. El nacimiento virginal es el cómo de la encarnación. Es el método, porque en la encarnación nosotros decimos que Dios toma la forma de hombre. Con el nacimiento virginal estamos respondiendo cómo lo hace. Entonces cuando nosotros vemos que la encarnación, o sea Dios tomando forma humana, es a través de un método híbrido, o que consiste en utilizar un componente humano que es María y un componente divino que es el milagro de Dios, eso nos ayuda a entender y hace que nos quede claro que el resultado de ese método utilizado por Dios es una persona con 2 naturalezas, porque nosotros vemos que hay un ser humano y que hay un milagro detrás de esa persona que tiene 2 naturalezas. Es importante saber que las 2 naturalezas de Cristo están completas, no están parciales. No es que la naturaleza divina que tiene Cristo es distinta a la naturaleza divina de Cristo antes de encarnarse. Todo lo divino que es Cristo antes de encarnarse lo es mientras está encarnado. Y todo lo humano que somos cualquiera de nosotros también lo es Cristo mientras está encarnado. Y ustedes no saben, para decir esto, las cosas que tuvieron que pasar en la historia de la iglesia. A la iglesia le llevó 400 años llegar a esta afirmación que yo acabo de hacer. Varios concilios, varias reuniones, varios sínodos. ¿Por qué se produjeron varios sínodos? Porque surgieron en los primeros 400 años de la historia de la iglesia, sobre todo, surgieron muchísimas ideas equivocadas acerca de quién era Jesucristo. El arrianismo, el apolinarismo, o sea, viene de los apellidos de las personas que fueron posteriormente considerados herejes y declarados anatema por la iglesia, personas que dijeron cosas acerca de Jesucristo que estaban equivocadas. Por ejemplo, son 4 los más grandes. Hubo uno que dijo que el cuerpo de Jesús no era como el cuerpo de nosotros. Tenía un cuerpo, pero un cuerpo distinto. Era una especie de fantasma que nosotros lo veíamos y tenía un cuerpo, pero no era el mismo tipo de cuerpo que el que nosotros tenemos. Y así hubieron distintas herejías. La más complicada, y que sigue hasta el día de hoy, es la contraria, la que dice que Jesús fue tan hombre que no era Dios. Y hoy tenemos específicamente 2 religiones muy conocidas entre nosotros que están basadas en esa idea, la idea de la negación de la deidad de Cristo. O sea que Cristo no fue una persona con 2 naturalezas, no fue una persona con el 100% de la naturaleza humana y el 100% de la naturaleza divina. O sea, era de origen divino, pero no era Dios porque Dios lo creó. O sea, con distintas, pero reducen la naturaleza divina de Cristo. Por ejemplo, diciendo que Cristo es un ser divino, pero creado, y que no está al nivel de Dios. Entonces, frente a esas ideas que surgían, la línea apostólica, o sea, las personas que continuaban con la doctrina de los apóstoles, tenían que manifestar si esas ideas que se ponían de moda o que se hacían conocidas o que se extendían en los primeros 4 o 5 siglos de la historia de la iglesia, tenían que manifestar si eran correctas o si eran incorrectas. Entonces, en muchos momentos de la historia, la controversia fue tan grande, la línea apostólica, o sea, los líderes de la iglesia, se juntaban en sínodos, o sea, en reuniones, que podían durar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, en donde estudiaban, debatían, oraban acerca de ese tema, de esa idea. Y al final de esa reunión emitían una declaración. Esa declaración era la conclusión que sacaban, después de haber estado reunidos, acerca de ese postulado de Arrio, de Apolinario y otros. Lo que ocurrió en el caso de esto fue que la declaración decía que esa idea estaba equivocada,
se daban los motivos bíblicos para demostrar que eso estaba equivocado, se daba la idea correcta y se declaraba hereje y anatema a la persona y a sus seguidores que habían emitido esa idea. Esas reuniones, esos sínodos y su consecuente declaración es lo que nosotros conocemos hoy como la declaración o el sínodo de, y tiene un nombre que muchas veces es el nombre de la ciudad donde se llevó a cabo, o el concilio de, o la declaración de, y el nombre de la ciudad. Hubieron varias de estas reuniones que fueron llevadas a cabo por motivos de este tema, el que nosotros estamos estudiando. ¿Quién era Jesucristo? Porque costó ponerse de acuerdo con eso. Muy extraño para el ser humano una persona con dos naturalezas, que tiene las dos naturalezas completas, pero que no deja de ser una persona, y que cuando hace ciertas cosas, las hace una de las naturalezas de esa persona, pero no la otra. Cuando Jesús muere, muere la naturaleza humana, no la divina. Cuando Jesús resucita, la naturaleza divina es la que resucita la naturaleza humana. Pero cuando una de las naturalezas hace algo, toda la persona lo hace, toda la persona de Cristo. Entonces, les digo esto como para que ustedes se den cuenta que es un poco escabroso el tema. Entonces hubieron varias reuniones, varios sínodos, varias declaraciones. La última fue la de Calcedonia. Y la declaración de Calcedonia fue la definitiva, fue la última. Lo que se obtuvo en esa reunión fue tan clara, tan completa, que alcanzó para ya dejar zanjado el tema. O sea, para dar todas las aclaraciones necesarias en cuanto al tema de la encarnación. Así que yo se las voy a leer a la declaración de Calcedonia. Pero antes de leerla, para ordenarnos un poquito en el estudio, les quiero decir cuál es el tercer término teológico. Vimos que la encarnación es Dios tomando forma de humano, de hombre, y que es un movimiento desde Dios que toma la iniciativa hacia nosotros. Vimos que el nacimiento virginal es el cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo, tomando a una mujer, una parte humana, y produciendo un milagro para que esa mujer, sin dejar de ser virgen, quede embarazada. Lo que se obtiene como resultado es el tercer término. El resultado es una persona con dos naturalezas completas y cada naturaleza tiene su propia voluntad y esa persona va a quedar así con dos naturalezas completas para siempre. Unión hipostática. Hipostática. Unión hipostática. La unión hipostática es el resultado de la encarnación. Una persona con dos naturalezas perfectas, completas, y cada naturaleza con su voluntad, y eso es para siempre. Les voy a leer la declaración del Concilio de Calcedonia, que fue en el 451 después de Cristo. Nosotros, entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consubstancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina y el mismo consubstancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Theotokos en cuanto a su naturaleza humana. Reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. Obviamente que esta declaración, para entenderla, hace falta estudiarla con detenimiento. Pero mi objetivo al leerla no es que ustedes entiendan cada palabra, cada frase de la declaración, sino que ustedes puedan ver que lo que estoy enseñando tiene esta base. Concuerda con esta declaración, que es la que cree la Iglesia tanto hasta el día de hoy. Lo que estamos tratando de hacer en este estudio es definir quién es Cristo Jesús. Estudiando este pasaje de la encarnación, me di cuenta que
a veces no nos deteníamos, como el hecho que relata este pasaje merece que nos detengamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es leer algunos versículos bíblicos que hablan sobre quién es Jesucristo, para que no sea yo el que lo diga, sino para que podamos ver otros pasajes en la Biblia que nos describen, nos enseñan quién es Jesucristo, este Dios que se encarnó, o este Jesucristo que pasa a existir entre nosotros luego de la encarnación, o gracias a la encarnación. Entonces vamos a leer algunos pasajes muy significativos sobre la definición de la segunda persona de la Trinidad, o sea, pasajes cristológicos. Ahora que tenemos en claro quién fue Cristo y que estamos frente a Él, ¿cómo vamos a reaccionar? Analicemos cómo se reacciona generalmente y cómo se debería reaccionar, para que hagamos una reflexión y terminemos el estudio con algunas implicaciones de lo que Jesucristo significa para nosotros. Yo había empezado a leer el pasaje de Juan y lo vamos a continuar leyendo. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es Jesucristo, ¿no? Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A partir del versículo 6 habla de Juan el Bautista, así que lo vamos a saltear, no porque no sea importante, sino porque no es el tema de este estudio. Vamos a saltear al versículo 9. Aquella luz, refiriéndose al Verbo, a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, ahí ya está encarnado, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Guardemos esta frase en nuestra cabeza, que los suyos no lo recibieron, porque acá damos un gran avance en lo que estoy tratando de comunicar en este estudio. Dios se hizo carne, adoptó forma humana por medio del nacimiento virginal, que es el pasaje que estamos estudiando, Mateo 1. Como resultado, obtenemos una persona con dos naturalezas, pero no la recibimos, no la aceptamos, no la reconocimos, la rechazamos. Entonces la Biblia nos está diciendo que a ese Dios encarnado por medio de un nacimiento virginal, que se convierte en una persona con dos naturalezas, totalmente hombre, totalmente Dios, que va a ser así para siempre, no lo recibimos, no lo aceptamos. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, o sea que se ve que hubo algunos que sí le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los que creen en su nombre? Los que creen quién es Él, porque el nombre de la persona representa lo que la persona es. A los que creen en su nombre significa a los que creen lo que representa el nombre Jesús. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús viene de Yoshua, el Antiguo Testamento. Significa el Dios que salva. O sea, los que creen que es Dios encarnado para salvar. Ese es el nombre de Jesús. Yo digo Jesús, yo digo Emmanuel, que es el título, si yo digo Cristo, que es el Mesías, si yo digo el Hijo del Hombre, que significa que es humano, es hijo de hombre, si yo digo el Hijo de Dios, que significa que es divino, es hijo de Dios, a los que creen todo eso de Jesús, no lo que quieren creer, no lo que les gustaría o lo que les conviene que Jesús fuera, a los que creen de Jesús aquello que Jesús dijo que Él era, y no aquello que uno puede querer construir como definición de Jesucristo. ¿Entienden lo que estoy planteando? Ocurre, a veces, las personas acercan la definición de Cristo a algo que ellos necesitan que Cristo sea para ellos. Pero acá el pasaje dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, no en el significado que ellos le quieren dar, sino a los que creen en Él, pero según la definición de Él, de lo que Él es. Él es Dios encarnado, hecho hombre, pero totalmente divino y totalmente humano, y vino para salvarnos de la condena por nuestros pecados. A los que creen eso. ¿Por qué eso y no otra cosa? Porque eso es lo que Él dijo que Él es. Pero a mí quizás no me conviene, quizás no me gusta, quizás no me agrada. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad, o sea, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, pero en lo que Jesús dice que es. No en lo que yo puedo crear sobre Jesús. No en lo que yo puedo inventar acerca de lo que yo quiero que Jesús sea.
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo es muy importante, porque este versículo nos está diciendo que los que creen en Jesús, tal cual Jesús es, son personas, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que este versículo está diciendo es que van a creer en Jesús los que Dios decide que deben creer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está la encarnación. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salteamos unos versículos, el 18, y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es Dios con nosotros. Nosotros no podemos estudiar el pasaje de la encarnación y que nos pase por un costado. Es el pasaje que nos dice que Dios no estaba con nosotros y un día estuvo con nosotros. El pasaje de la encarnación es el pasaje que nos cuenta cómo a través del nacimiento virginal Dios viene a estar con nosotros. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. No se olviden, en Génesis, Dios caminaba entre el ser humano. Pero a partir de la caída del ser humano, Dios no se fue. Dios lo echó al ser humano de su presencia. Le dijo, te vas. En este lugar perfecto, santo, donde yo estoy y me siento a gusto, porque yo hice todo esto y vi que era bueno en gran manera, o sea que yo me siento bien, yo no me voy a ir, porque este lugar es acorde a mí. El que te vas a ir sos vos, porque vos no sos acorde a mí, porque fuiste rebelde. Vos, hombre, caíste, así que te vas de mi presencia. Y a partir de Adán, por Adán, en Adán, todos nosotros caímos. Adán es la cabeza federal, es la cabeza representativa de toda la raza humana. Cuando Dios echa a Adán de su presencia y de su lugar perfecto llamado Edén, que representa la perfección y el lugar en donde Dios se siente a gusto de estar, que para Dios no es un lugar, pero para que nosotros lo entendamos es un lugar acorde a la naturaleza de Dios, acorde a la santidad de Dios, en donde el hombre fue creado y estaba en ese lugar, en la presencia de Dios. Por causa de la caída, del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia, Dios expulsa al hombre de su presencia. Por eso Romanos 3:23 nos va a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos, quedaron afuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Por qué Adán y todos nosotros? Porque Romanos 5 nos va a decir, porque en Adán todos caímos, así como la muerte entró por un hombre a toda la raza, va a decir Romanos. Pero acá dice que aquel verbo, aquella segunda persona de la Trinidad, estaba con Dios y que era Dios, fue hecho carne. Ahora estamos viendo el proceso inverso. Dios nos echó, pero acá no es que Dios nos regresa al Edén. No, Dios viene al lugar en donde nosotros estamos. La encarnación no es el regreso de la raza humana o el regreso de algunos humanos a la gloria de Dios. Eso no se llama encarnación, eso se llama glorificación. La encarnación es la venida de Dios a la realidad del humano caído. Entonces, eso nos habla de Dios. ¿Cuál es el pasaje por excelencia, el pasaje más notable de la Biblia, en donde nosotros vemos el amor y la bondad, la gracia, la misericordia de Dios al encarnarse? Filipenses capítulo 2. Y aquel capítulo 1 de Juan, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que veía Adán cuando Dios se paseaba en medio de él. Ahora en la encarnación, los que estaban ahí con Jesucristo, cuando miraban a Jesús, estaban viendo a Dios. En un momento los discípulos le dicen a Jesús, no recuerdo si fueron los discípulos o los fariseos, pero algunas personas le dicen, Señor, muéstranos al Padre. Jesús les responde, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y me piden que les muestre al Padre? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Vamos a saltar a el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Es un solo versículo. Gálatas 4:4. Lo leo yo rápido, ustedes si quieren anótenlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este es otro versículo que afirma la encarnación. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cumplimiento del tiempo? El tiempo de Dios, el tiempo que Dios creyó propicio, justo, apropiado para que se produjera la encarnación. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Significa que Jesús nació bajo la misma ley que cualquier ser humano. Nacido bajo la ley significa que él estaba sujeto a las mismas leyes que cualquier ser humano que nacía. No era un ser humano que estaba por encima, que tenía privilegios. Significa que tenía que sufrir las consecuencias o el avasallamiento de las mismas leyes. Tenía que cumplir con las mismas leyes que cualquier ser humano. La diferencia es que él sí las cumplió. Y ahora vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual se refiere al Hijo, no al universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es una definición de Jesucristo. Si algún día viene alguien y te pregunta ¿quién es Jesucristo?, vos le lees Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 y ahí te dice quién es Jesucristo. Lo voy a leer de vuelta, presten muchísima atención. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, muchas veces y de muchas maneras, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, no por profetas, muchas veces ni de muchas maneras. Ahora, la forma de ver a Dios, de comunicarnos con Dios, la forma en la que Dios nos dice lo que nos quiere decir es a través del Hijo. Ya está. El Hijo es la revelación máxima de Dios. En el Antiguo Testamento, si Dios quería decirle algo a su pueblo Israel, por ejemplo, levantaba profetas a quienes les daba palabra para que comunicaran un mensaje de Dios. Entonces esos profetas decían: palabra de Dios para... Esa época terminó cuando vino Jesús a la tierra. ¿Por qué ya no hace falta un profeta? Porque vino Dios a la tierra. ¿Se acuerdan cuando ese señor mandaba a sus empleados para que fueran a cobrar el alquiler de la viña? Un día ese señor no necesitó mandar más a los empleados, porque mandó a su Hijo. Es él mismo. Pero para ver que incluso a veces los ejemplos no cubren toda la realidad de lo que uno quiere expresar. El Hijo y el dueño de la viña eran personas distintas. En el caso de Jesús no. En el caso de Jesús y Dios el Padre, si bien son personas distintas, pero son la misma sustancia, son el mismo Dios. Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad. Por eso dice, mandó a su Hijo. Leíamos recién en Gálatas 4:4. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Quiero volver a lo que dije al principio del estudio. No podemos leer este pasaje en el que Jesús se encarna y que nos pase por un costado, que no le demos la importancia. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando. O sea, la encarnación de Jesucristo es un mensaje de Dios. Entonces yo no quiero que nadie se quede sin entender la importancia de este pasaje. Dios nos ha hablado a través del Hijo cuando lo mandó a la tierra. Hay distintas maneras de responder a eso. ¿Cuántas maneras hay de responder, de reaccionar a Dios hablando? Hay solo dos, sí o no. La indiferencia es no. La indiferencia es no. Lo dejo para después. Eso es no. Puede no haber un después. Yo después voy a ir. Yo después voy a responder. Yo después voy a decidir qué hago. Vos no sos dueño de tu después. En todo caso sos dueño de tu ahora. Te puedo asegurar que no sos dueño de tu después. Hebreos, más adelante, va a decir,
no endurezcáis vuestro corazón como en los tiempos de la provocación. No es largo, un poquito largo de explicar, pero se refiere a esos 40 años que Israel estuvo dando vuelta en el desierto, en los que provocaron a Dios y no entraron en el reposo. Endurecieron su corazón, provocaron a Dios con sus pecados y por lo tanto Dios los hizo estar dando 40 años vueltas en el desierto para que fallecieran en el desierto y no entraran en la tierra prometida, lo cual Hebreos le llama el reposo. No endurezcáis vuestro corazón como en los tiempos de la provocación, para que no entréis en el reposo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos está hablando por el Hijo. A ustedes, chiquitas que están acá, a cualquier persona que pueda estar viendo el video, ahora le está hablando Dios. Ahora que escuchaste este mensaje, ahora Dios te está hablando. No endurezcáis vuestro corazón como en los tiempos de la provocación para que no entréis en el reposo. Ahora es el momento de responder, porque a Dios se le responde cuando Él habla, no cuando vos querés. Vos podés decir, sí, pero yo igual no le voy a responder. ¿Le has respondido entonces? Le has dicho que no. La indiferencia, la no respuesta, es una respuesta. Es un no. ¿Es un no a quién? Al Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Versículo 2 de Hebreos 1. ¿Quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Viste cuando en un espejo, viste como acá atrás en este vidrio, que se ve la luz que resplandece de ese reflector que está allá? Dios es el reflector, Jesús es el vidrio que está atrás. Lo que vos vas a ver en el vidrio no es algo distinto al reflector. Si vos querés ver a Dios, dice acá, a Dios nadie le vio jamás. Pero podés mirar el vidrio, que es Jesucristo. Podés mirar el espejo, porque Jesucristo es el espejo, es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, ese Dios al cual no vimos más cuando nos echó de su presencia en el huerto del Edén, ahora le podemos ver porque se encarnó en Jesucristo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo Dios nos ha hablado por el Hijo? Porque el Hijo es Dios. Entonces, Dios nos está diciendo, acá estoy de vuelta, vine a ustedes. Entonces quiero terminar este estudio mostrándoles que Jesucristo vino y habló y dijo esto que yo acabo de decir. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia. 3 pasajes que son exactamente iguales, pero tienen las mismas palabras, dicen las mismas palabras, pero fueron dichos por 3 personas distintas y lo más importante de todo, en 3 momentos distintos. ¿Vieron que leímos recién? Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, en estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios es el Hijo. El Hijo nos muestra al Padre. El Hijo es el resplandor de su gloria. Dios está entre nosotros de vuelta. Viene y nos dice, estoy entre ustedes. ¿Qué más nos dice? Bueno, hay 3 personas que nos dicen lo que nos dice Dios por medio del Hijo. Una es directamente el Hijo. Esa es la del medio, porque son 3 personas que dicen lo mismo. Los 3 van a decir lo mismo, pero en 3 momentos distintos. Pasado, presente y futuro. En el presente, el Hijo nos va a decir, yo soy Dios, lo que vine a decirles es esto. Pero antes del Hijo, hubo alguien que vino a prepararle el camino al Hijo, que todos ustedes saben que se llamaba Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista dijo, viene uno después de mí, al cual yo le estoy preparando el camino. Los estoy preparando a ustedes para que lo reciban. Así que lo que yo les digo, y ahí Juan dice una frase, que es la misma que después dice el Hijo. Después el Hijo se va, asciende al cielo. Y está ahora sentado a la diestra de Dios con el cuerpo que estuvo entre nosotros. Y siempre lo va a tener. Cuando vuelva va a volver con ese cuerpo. Pero después que Él se va, los seguidores, los discípulos, los apóstoles que Él deja, van a hablar de Él. ¿Y qué van a decir? ¿Qué nos van a decir? Lo mismo que dijo el que le preparó el camino, lo mismo que dijo el Hijo, lo mismo van a decir ellos. Entonces vamos a leer esos 3 pasajes. El primer pasaje es Mateo capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2? Decía, en el pasado Dios habló a nuestros padres en muchas ocasiones y de distintas maneras a través de los profetas. Pero hoy nos ha hablado a nosotros a través del Hijo, quien es el resplandor de su gloria. Y por los pasajes que leímos hace un rato en Juan,
capítulo 1, en Gálatas 4:4. ¿Quién es el Hijo? Es Dios mismo encarnado, que es lo que estamos estudiando hoy. ¿Qué nos dice el Hijo? ¿Qué es lo que nos habla hoy Dios a través del Hijo? Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Ese reino en el que estaba Adán antes de caer. Porque Adán antes de caer se movía en el reino de Dios. ¿Quién era el rey del Edén? ¿Quién era el creador? ¿Quién era la autoridad? ¿Quién fue el que lo echó a Adán y a Eva cuando pecaron? Ese reino de Dios, ese ámbito donde Dios reina totalmente, se ha acercado. ¿Entienden el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús es: el lugar del que ustedes fueron echados ahora se ha acercado a ustedes. Tienen una segunda oportunidad de volver al reino de Dios. Pero el mensaje es: arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje no empieza por los beneficios, empieza por los requerimientos. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el mensaje de Juan el Bautista, preparando el camino para el Hijo, dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué el mensaje del Hijo en Mateo 4:17, o sea, ahora es Jesús el que va a decir: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Pero después, más adelante, en Hechos, versículo 38, el apóstol Pedro, predicando, va a decir: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 personas, las mismas palabras. Una antes de Jesús, la otra es Jesús y la otra después de Jesús, un seguidor de Jesús. Empiezan el mensaje que Hebreos 1, versículo 2 nos dice: ahora Dios nos ha hablado a través del Hijo. Las 3 personas, los 3 momentos distintos, mismo mensaje: arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Primero los requerimientos, después las buenas noticias. Primero las malas noticias. Tenés que arrepentirte. Hay algo que está mal, por eso te tenés que arrepentir. Si te tenés que arrepentir es porque hay algo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Y fíjate, no quiero creer que hay algo que esté mal. Me cuesta aceptar que hay algo que esté mal. ¿Ah, sí? Bueno, te ayudo. ¿En dónde estás? ¿En el huerto del Edén o afuera? Afuera. Ah, ¿viste? Entonces hay algo que está mal. Te echaron del huerto del Edén. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Romanos 3 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. El Antiguo Testamento dice: porque engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. En Salmos dice: en pecado me concibió mi madre. Hay algo que está mal. Por eso hay que arrepentirse. El reino de los cielos se ha acercado, pero ¿para quién? Para los que se arrepienten. Siempre el mensaje que el Hijo nos vino a dar empieza por las malas noticias y por los requerimientos. El requerimiento de Dios que nos ha hablado por el Hijo es que nos arrepintamos. Es imposible arrepentirte si primero no confesás que sos pecador. Porque si no reconoces que sos pecador, ¿de qué te tendrías que arrepentir? Entonces, cuando el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús y de Pedro es que te arrepientas, de manera tácita, de manera intrínseca en el mensaje, te está diciendo que reconozcas que sos pecador para que luego te puedas arrepentir. Y entonces el reino de los cielos se ha acercado. Por eso en Juan 1, que leíamos recién, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibieron a Jesús, al Hijo, a través del cual hoy Dios nos ha hablado, dice Hebreos 1. Y nos ha hablado diciéndonos que nos tenemos que arrepentir de los pecados, los pecadores que somos, que nos sacaron afuera del Edén. A esos que reconocen eso y se arrepienten, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esas personas no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No vamos a llamar a las personas con otro mensaje que no sea ese, porque ese es el mensaje que está en la Biblia. Pablo dice a los corintios: cuando fui a vosotros, no fui con palabras bonitas, no fui tratando de ser convincente, fui con el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El que dio Juan el Bautista, el que dio Jesús, el que dio Pedro. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Primero los requerimientos: reconoce que sos pecador, arrepentite, y para vos
que recibís eso, que lo aceptás, que lo reconoces y que te arrepentís, le fue dado la autoridad de ser hecho hijo de Dios. No vamos a llamar a la gente con otro mensaje, porque si llamamos a la gente con otro mensaje, los que van a venir por el mensaje por el cual los estamos llamando. Y como ese mensaje no es el mensaje bíblico, no van a ser creyentes bíblicos, no van a ser verdaderos creyentes. ¿Saben por qué a Jesucristo lo mataron? ¿Saben por qué a la iglesia le llevó 400 años poder poner en un texto de manera clara la identidad de Jesucristo? Porque la identidad de Jesucristo es rechazada. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La identidad de Jesucristo es rechazada. Dios con nosotros no lo queremos. No queremos a Dios con nosotros. No hay quien entienda, dice Romanos 1. No hay quien haga lo bueno. Proverbios dice, el corazón del muchacho, del joven, está inclinado al mal. Entonces no queremos a un Dios perfecto entre nosotros. No lo queremos porque revela quiénes somos nosotros. Y nos obliga a tomar una decisión. Nos obliga a reconocer que si le decimos no, nuestro destino es la separación de Dios, el castigo eterno en el infierno. Por eso lo rechazamos. Por eso lo rechazaron y por eso lo rechazamos. Y como se sabe que la mayoría de la gente rechaza a Dios, porque solo no lo van a rechazar los que son engendrados de sangre, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Los únicos que no rechazan a Dios son los que Dios ha elegido para que no lo rechacen. Como se sabe que la mayoría rechaza a Dios, entonces se cambia el mensaje. Por un mensaje que no tenga un parecido con el de Juan el Bautista, el de Jesús, el de Pedro. Es el mismo. Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado. Se le saca la parte de arrepentidos y se lo deja con el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién no va a querer el reino de los cielos lleno de bendiciones? Todos quieren el reino de los cielos lleno de bendiciones, pero nadie quiere el arrepentimiento, con su consecuente previo reconocimiento del pecado. No podemos cambiar el mensaje, porque si cambiamos el mensaje, estamos predicando otro evangelio, que no es el evangelio que predicó Juan el Bautista, Pedro, Jesús. Entonces nos convertimos en apóstatas, en falsos profetas. Y eso es muy grave, porque Apocalipsis, el último libro de la Biblia, al final termina diciendo que el que se atreva a sacar o agregar una palabra, una coma a esta profecía, a la palabra de Dios, al mensaje de Dios que nos ha hablado a través del Hijo, le van a caer todas las plagas que le cayeron a Egipto en el tiempo de Moisés.